Gracias, muchas gracias, Jorge, Raquel y hermanos de la iglesia, por invitarme a estar con ustedes en esta noche. Es una bendición para mí. Quiero mostrarles algo que es muy querido para mí. Este es un cuadro de un bosque con una casita que yo pinté. Me gusta tener este hobby de pintar. Si ustedes pueden ver la casita, muchas hojas y pueden ver una cerca en la parte inferior y la luz al fondo y los árboles al fondo y más cerca rodeando la casa. Es un cuadro sencillo, pero lo hice con mucho cariño para mis hijos y lo he hecho para algunos de ellos. Hacer un cuadro como este requiere tiempo, pero es muy alegre, muy emocionante. Y pensando en la familia, que es el tema que sus pastores me han dado que compartir el día de hoy, una de las cosas importantes que yo sé en el hogar es que requiere trabajo. Pero qué compensación tan agradable hay cuando nosotros terminamos de hacer las buenas cosas que Dios nos pide hacer. Entonces hoy voy a hablarles acerca del hogar y qué bendición de que puedo llegar a sus casas desde Carolina del Norte y estar este ratito con ustedes. Gracias por permitirme eso, hermanos. Se los agradezco muchísimo. Recuerdo a muchos de ustedes con mucho cariño y con mucho amor y oro por ustedes casi todos los días. Bueno, vamos a platicar acerca de la familia. Eh, Cuando pienso en el hogar, pienso muchas cosas, pero si me pregunto a mí, ¿qué es aquello que ha sido de mayor sostén para mi propia vida? Para mi propia vida hay dos cosas que recuerdo grandemente. ¿Quién formó el hogar y para qué lo formó? Yo estoy seguro que cuando respondemos la pregunta de quién, todos podemos decir con toda certeza que es Dios. Y esta es una pregunta que todos normalmente debemos de responder. Dios fue el que hizo el hogar. Y si sabemos que Dios hizo el hogar, entonces tenemos un gran trecho caminado. La segunda pregunta, ¿por qué se formó el hogar o el matrimonio? Y podríamos decirlo en un sentido bien general, que fue hecho por sus propósitos, los propósitos de Dios. Génesis 1:27 nos da una idea cuando dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando vemos esta porción y los pasajes que están alrededor de Génesis capítulo 1, 2 y 3, una de las cosas que vemos prioritariamente es que Dios hizo al hombre para reproducir su imagen, reproducirse él mismo, reproducir quién es él, reproducir de su amor, reproducir de la manera en que él trabaja con todas las cosas. Perdón, hermanos. Así que cuando pensamos en reproducir su imagen, también podemos decir con toda certeza que Dios está reproduciendo su familia, su hogar, su pueblo, lo que es Él. Lo segundo que dice con toda claridad en la Biblia está en Génesis capítulo 2:18, que dice así, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Lo segundo que está evidentemente en el libro de Génesis es que Dios hizo el matrimonio para sanar el problema de la soledad y lo hizo formando una familia o su familia, porque era la única que existía en ese momento y era la familia de Dios, creación de Dios, era su familia. Y lo tercero que no es tan obvio es que Dios los hizo en matrimonio para que fueran felices. Génesis 2:23 contiene esta frase, hueso de mis huesos, que habla de una relación personal y plena. Es como que dijera, al fin la hallé, es bellísima y me complementa. Ve usted qué frases más bonitas.
Si usted se pone a hablar con su esposa y le dice, eres la más bella de todas las mujeres y eres la que complementa mi vida, la llena todos sus vacíos, usted la va a derretir. Eso es lo que Dios quería. Y Él hizo a la mujer en ese sentido, y entre los dos formaron la humanidad, que es la expresión completa y la base de la familia de Dios, la humanidad, hombre y mujer. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros pensamos acerca de quién y por qué se formó el hogar. Y cuando pensamos en estas cosas, Dios añadió un poquito, algunas cosas más, como que los huesos de mis huesos iba a ser una y solo una, iba a ser para toda la vida, y dentro de ellos se iba a permitir la unión más íntima sin tener vergüenza alguna. Vean esto, porque cuando Dios estaba formando la familia, estableció el fundamento de lo que iba a ser su familia por toda la eternidad. Dios solo tiene una novia, Cristo solo tiene una novia y la ha comprado para estar con Él para toda la eternidad y los ha comprado para tener una relación profunda con Dios, de amistad, de amigos, perfecta para toda la eternidad. Por eso la novia de Cristo es también un tema esencial cuando hablamos nosotros acerca de la familia. Entonces, ¿quién formó el hogar? Dios. ¿Por qué? Yo le diría así en unas palabras que podemos entender más para estar con su nueva familia. Para los hispanos, esta es una frase que entendemos. Somos su familia. Y la idea de familia se extiende un poco más cuando vemos el concepto del jardín del Edén, porque el jardín del Edén fue la primera casa de Dios, su familia inicial. Vean ustedes un poquito en Génesis capítulo 2, 1 y 2. Ahí se menciona que el jardín de Edén es como un lugar donde el hombre y Dios se encontraban. Era una morada, una casa para ambos. Y esto no debe ser tan fuera de lo que nosotros conocemos, porque parte de lo que nosotros conocemos es que si usted sale de su trabajo y va para su casa, usted va para un lugar específico. Vamos a eso. Vaya a un lugar específico, su casa que tiene una dirección, ahí está su familia. Entonces, usted sabe este concepto de tener un lugar donde estar con su familia. Y Dios lo hizo así. Él tuvo su lugar, el jardín del Edén. Era un huerto, el huerto de Dios. Ezequiel 28:13 lo dice así, que era de él. Uno no puede tener un huerto si no es su casa, un huerto donde está su familia. Entonces, para el Señor, el huerto era su casa, donde estaba con su familia, Adán y Eva. Era un lugar especial. No había otro lugar como este en toda la tierra. Dice Génesis 2:5, no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Un cuadro como este que ustedes ven aquí a la par es un cuadro que puede reflejar el jardín del Edén, pero todo lo demás de la tierra no existía árboles, no existía nada, porque Dios no había hecho que las aguas de los cielos cayeran sobre la tierra. Entonces era un lugar muy especial. Era un lugar de privilegios y responsabilidades. Cosas de las responsabilidades, ellos debían labrar y cuidar el templo o la casa de ellos, que era el huerto del Edén. Era de privilegios porque eran donde se encontraban como familia, como hogar. La Biblia usa algunas frases tan bonitas como que Dios paseaba, caminaba. Era un lugar donde Dios hablaba con el hombre como amigo, persona a persona. Algunos pasajes como Levítico, Deuteronomio y Samuel usan esta misma palabra de que Dios caminaba cuando se habla de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, si Adán respondía bien a sus responsabilidades, él iba a demostrar con ellos su sujeción y adoración. Esto es, que Dios era su prioridad de una manera efectiva.
Pero también deben de recordar que Adán funcionaba como un sacerdote, pues servía a la palabra de Dios que le había dado hasta ese momento, protegiendo la casa en la que vivía de toda cosa inmunda. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, debemos de recordarnos de algo muy importante, hermanos, que la palabra de Dios es progresiva. Y cuando decimos progresiva es que Dios comenzó a dar unos principios al principio, en los primeros capítulos, pero después constantemente fue diciendo algo más, fue diciendo algo más, fue diciendo algo más. Los temas más importantes de Dios en la Biblia se repiten desde los primeros capítulos de las Sagradas Escrituras hasta el final. Y un tema importante es el concepto de la formación del pueblo de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, como algo que está dentro del corazón de Dios. Esto corre por toda la Biblia. No es un tema sacado del bolsillo, es un tema sacado de las Sagradas Escrituras. Y nosotros debemos de ponerle atención cuando hablamos de la familia y del hogar, porque esto es clave, esto es muy importante, esto es clave para nuestras vidas, vital para cómo nosotros nos relacionamos en el hogar. El deseo de Dios por su casa y su familia corre por toda la Biblia. Si después de ver lo que vimos en el libro de Génesis, viajáramos al futuro, al final de la Biblia y al final de la historia, al final de todo, la palabra que se repite constantemente es que Dios morará, vivirá junto a los seres humanos, estará con ellos como su Dios para siempre. Juan es alguien que habla de eso. Menciona esa casa como un lugar, una habitación, una morada, una casa, una familia. Él la llama la Nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios donde Dios mora con su pueblo. Así lo dice en Apocalipsis 21, del 1 al 3, cuando mira los cielos y la nueva tierra. Y de repente dice que vio la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Recuerdan cuando les hablé a ustedes? La novia era especial en Jesús y el cuerpo de Cristo. Aquí habla de eso. Y luego dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Edén habla de la familia de Dios. Apocalipsis 21 al final habla de la familia de Dios. Dios está trabajando en esto. Así que hemos dicho que Dios forma el hogar, la familia, el matrimonio. ¿Y por qué lo forma? Si lo vemos en un aspecto más global, el hogar de Dios es la mirada global que debemos tener cuando hablamos de la familia aquí en la tierra, en nuestro plano local. Entonces Dios está formando su nueva familia. Entonces escuche esto. Al vivir usted en familia con sus hijos, usted está siendo testigo de Dios y hablando proféticamente a todo el mundo, a todas las naciones, de cómo será la futura familia de Dios. Qué gran responsabilidad, hermanos. Ciertamente, al ver la historia bíblica de la formación del hombre, vemos con tristeza que la desobediencia del hombre rompió y postergó la realización de este propósito de Dios para más tiempo. Hoy enfrentamos las consecuencias del pecado. Destruye relaciones, destruye hogares. Unos días después del pecado que se menciona en la Biblia, Caín mató a Abel. Vean ustedes qué terrible. La vida familiar fue atacada ferozmente y se sigue atacando hoy en día. Pero Dios no ha terminado con su propósito. Por eso envió a su Hijo. En él encontramos la respuesta final y la solución de los problemas familiares. Así que podemos decir con certeza que ante el odio de Caín, Dios dice en Proverbios, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. San Juan dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Y esto es lo que quiero llevarle yo más específicamente. Porque si uno viene y alguien le pregunta, ¿ama usted a Dios? Las palabras pueden ser muy baratas y decir, sí, lo amo. Pero cuando leemos en la Biblia cómo es una manera específica de amar a Dios, es aquel que guarda sus mandamientos. Entonces, si usted ama a Dios, tiene que obedecerle. Es la misma cosa que hubo en el huerto de Edén. Adán tenía mandamientos específicos, concretos, relacionados con el huerto, de mantenerlo libre de inmundicia, y él fracasó. Y cuando fracasó, él desobedeció en lo que Dios le había revelado. Vean ustedes, el principio es el mismo. La relación con Dios, de familia, de hogar, está supeditado para el aspecto de la obediencia. Así que tenemos que recordar esto en nuestro corazón. Los principios que hemos visto hasta hoy, muy simples son: en general, Dios está preparando una casa, su familia, para la eternidad. Pero en detalles, el hogar, el matrimonio son obra de Dios y ahí Él cumple sus propósitos. El matrimonio sana la soledad del ser humano. Ese es el inicio de la familia de Dios. Está planeado para hacerle feliz, no infeliz. Por la eternidad vamos a vivir en felicidad. Es una nueva relación de éxito. En Cristo tenemos victoria. Es una unión para toda la vida como modelo de la nueva familia que Dios está formando. Incluye la intimidad. Vamos a estar cerca de Dios. Lo conoceremos cara a cara. Es para crecer en todos los aspectos. Esto es lo que debemos de ver en el hogar hoy en día. Así que quiero darles el secreto que he aprendido más fuerte en mi corazón. La relación de éxito de Dios para el hogar, que se fundamenta en su amor, es así: ama a Dios, amor a la esposa, amor al esposo. Tal vez ahorita les pueda parecer difícil verlo, pero vean este cuadro. Este es un triángulo. Y en el triángulo, lo primero es Dios. Al esposo se le pide que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma. Pero también se le pide que ama a su esposa. Y a la esposa se le pide que ama a Dios y que también por consecuencia ama al esposo. Entonces, ¿cuál es esta fórmula secreta? Esta es una fórmula de éxito. Nos muestra una buena relación que se centra en Dios. Si se los decimos en otra manera, es así: el amor de un hombre a una mujer, relacionado con el amor de y a Dios por medio de su Hijo, es una mezcla de éxito matrimonial. Entonces, veamos un poquito de esta fórmula y orientemos esta fórmula muy específicamente al hombre, especialmente a mí como varón. Y aquí quiero ir todavía más específico, porque como les dije al principio, cuando nosotros vemos acerca de lo que son los principios de la familia, es como que tenemos que ir descosiéndolo, 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 hasta ver el aspecto crucial, importante. Y en esto que hemos aprendido, Dios formó el hogar. Sus propósitos para formar eh, esa familia que Él quiere tener. Y si nosotros vamos un poquito más al fondo de las mayores responsabilidades, yo no puedo hacer así, sino que tengo que hacer así. No puedo señalar para allá mucho, tengo que señalar en principio hacia mí, hacia mi corazón. Y esto creo que es una de las claves para que nosotros tengamos esa clase de hogar y matrimonio que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo lo llamo así. Esto de amar en el hogar es un asunto de mucha entrega, mucho trabajo, como cuando yo les mencioné ese cuadro que hice. Y el trabajo, según las Sagradas Escrituras, no tiene límite. El punto es llegar hasta la muerte si uno tiene que llegar a la muerte. Por eso Efesios 5, 23, 25 dice, y aquí va el punto: no me vayan a tirar palos, hombres especialmente, no me vayan a decir muchas cosas porque yo veo que esto es central. Dice, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué empieza el Señor con los hombres en esta porción de Efesios? Eso tiene que ver con las cosas más básicas e importantes de esta nueva experiencia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo como cabeza de la iglesia nos hace a nosotros un llamado muy especial a los hombres de ser modelo de Él en el hogar tan específico que tenemos aquí en la tierra y que es una antesala de lo que va a ocurrir en el cielo. Entonces, el amor del hombre es clave, importante en el hogar. Primero, son el modelo de Cristo. Segundo, la función sacerdotal del hombre es básico. Imitan a Cristo. Ustedes van a ver aquí todo lo que dice la función sacerdotal, porque dice santificarla, purificarla en el lavamiento de la palabra, presentarla como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Vean ustedes qué responsabilidad del hombre tan grande. Adán y Eva, Adán solo tenía que trabajar en el huerto, pero ahora en la revelación más amplia, nosotros vemos qué responsabilidad sacerdotal más importante tiene el hombre en el hogar. Y tercero, el hombre presenta el hogar a la semejanza de Cristo, guiándolos a la cruz. Experiencia más grande, hermanos, qué experiencia más maravillosa, qué llamado más importante Dios hace a los hombres. Qué responsabilidad más gloriosa. Así que, hermanos, cuando nosotros mencionamos esta porción, menciona cómo los hombres especialmente, aunque toda la familia es parte y hay algunas cosas más que hay acá, pero comienza en el hombre. Los hombres deben sobrellevar su responsabilidad de formar la familia de Dios. Escuche esto. De todas las cosas que hay en esta porción de Efesios capítulo 5, 22 al 29, yo veo esto para el hombre. Versículo 18, un requisito imprescindible, andar en el espíritu. Claro, hombre y mujer deben andar en el espíritu en el hogar, deben andar controlados. Pero este es un llamado importante para el hombre. Segundo, versículo 21, hay un mandato seguro, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión no es exclusiva de la mujer, es la forma de vida de todo creyente. Antes de dar los mandatos específicos al hombre y a la mujer, la Biblia manda estos dos mandatos generales para que el hogar pueda funcionar de la manera que Dios quiere que funcione el hogar y como va a ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad, estos dos principios van a ser importantes. Vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios siempre. Vamos a vivir en armonía, en sujeción unos a los otros. Imagínense ustedes estos dos principios por toda la eternidad. Bueno, esos son los dos primeros valores que el Señor pone en el hogar. No olvídese que usted va a decir, tenés que estar sujeta a mí. Lo primero que Dios dice es al hombre y a la mujer estar sujetos a Él. ¿Y cómo? Andando en el Espíritu. Después empiezan los detalles. Y un poquito de los detalles que habla el libro de Efesios está en que dice de esta manera. Cuando habla de someterse unos a los otros, la relación de éxito matrimonial en el hogar es que hombre y mujer deben estar dispuestos a someterse primeramente al Señor, no al esposo, no a la esposa, sino primeramente al Señor. Y voy a decir esto, todo problema de falta de sujeción en todos los niveles nace de la falta de sujeción de Dios. En todos los niveles, ya sea en las denominaciones, en los hogares, en los trabajos, en todos los lugares, la falta de sujeción de Dios es una muestra bien clara cuando las personas no pueden someterse en las cosas que deben de someterse.
Piense esto. Ahora, lo tercero que se hace al hombre muy específicamente es un llamado básico. El hombre como cabeza lidera. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo debe liderar? No como un dictador, no como un ser superior, no como el que dice, yo digo y así se hace. En esta relación, hermanos, es pecado tomar las decisiones solo. O no como el que siempre tiene toda la razón. Y luego, cuando se hace el llamado básico de que el hombre debe liderar o ser cabeza, el segundo llamado que se le da al hombre y que es el requisito incuestionable para liderar es amar como Cristo amó. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, escuchen, varones, estas son las dos cosas. El esposo es líder y es amante. El esposo es líder y es amante. Este es el equilibrio fundamental que todo varón cristiano tiene que vivir. Y de todas las cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras, yo creo que este es fundamental y me estoy centrando en esto porque es clave. No lo hemos visto, hemos echado los hombres las culpas a un montón de cosas, pero este es un asunto fundamental, importante. Es un equilibrio fundamental. Como cabeza, el varón es líder, tiene autoridad, pero como amante es como el corazón del hogar, pues provee amor. Vean ustedes qué importante. Nosotros hemos pensado que esto es solo un asunto de las mujeres y cuán bajo hemos reducido la enseñanza de las Sagradas Escrituras. El varón provee amor en el hogar. Lo uno sin lo otro solo produce desequilibrio en el hogar y las consecuencias serán duras para todos. Cuando no hay equilibrio en el varón de tener liderazgo y amor como la Biblia lo demanda, entonces el hombre será solo un criticador, un sentimental enfermizo. Va a tener amor solo por temporadas. Va a tener falta de creatividad en el hogar, de entrega, de interés. Va a confundir los propósitos. Va a tener un servicio a Dios emocionalmente inmaduro. Cuando los padres aman a Dios, aman a su esposa, se aman el uno al otro y a la vez aman a sus hijos, los hijos en forma natural devolverán este amor a sus padres y se van a amar entre ellos mismos. Es importante que el hombre sea un hombre equilibrado en estas dos cosas y hay que trabajarlo, hay que esforzarse. Un padre viviendo el equilibrio que Dios requiere no amenaza, bendice, no soborna, razona, no se enoja. Su hablar es como la miel. No rehúsa dar explicaciones. Mantiene la comunicación siempre abierta con sus hijos. No usa el sarcasmo ni avergüenza. Anima, edifica. No hace desvanecer sus sueños. Los inspira, los anima. Cuando pensamos en un hogar en equilibrio, porque el líder o la cabeza del hogar es equilibrado, lidera y es amante, por esa influencia efectiva del padre en el hogar, pues ellos van a percibir al Señor en el hogar. No van a haber patrones constantes de ira y explosiones. No va a haber silencio entre uno y el otro. No van a haber palabras fuertes o actitudes de desprecio. No van a presionarse con artimañas como las lágrimas o fingir enfermedades o amenazar con el sexo o abandonar el hogar o maltratar físicamente o verbalmente, etcétera. No va a ocurrir eso. Va a ser un hogar equilibrado, donde el amor de Dios va a ser manifiesto. Un hogar en equilibrio, hermanos, mantiene una vida espiritual juntos. Se dicen la verdad en amor, se alaban mutuamente,
Comparten mucho, especialmente las pequeñas tareas. Pasan por alto las cosas secundarias en amor. No dejan que el sol se ponga sobre su enojo. Se proponen crecer como pareja juntos. Encuentran a Dios en todo momento en medio de sus quehaceres diarios. Son testigos de Jesús efectivos. Entonces, hermanos, cuando pienso en el hogar y cuando digo, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Por qué lo hizo? Para formar su familia. ¿Y cuáles son los secretos que más han tocado mi corazón? Como les dije anteriormente, no puedo señalar hacia ella, tengo que señalar hacia acá, al varón. Varones, escuchen este llamado. Lideren como cabezas, pero amen con todas las fuerzas de su corazón. Muéstrenlo, estén allí, expresen ese cariño que nadie puede expresar por sus esposas. Y ustedes van a ver que el hogar que Dios tiene preparado para toda la eternidad, lo vamos a disfrutar, aunque sea en poquito aquí en la tierra. Muchas gracias, pastores, por este tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por permitirme estar con ustedes. Bendiciones.